Bueno, son las 12:09 según mi teléfono y está previsto que empecemos a comer a las 2. Entonces tenemos tiempo, traigo material, si es que tranquilos. Vamos vamos a tener tiempo para verlo, ¿eh? Es broma, ¿eh? Espero no ser muy pesado en esta mañana. Hermanos, cuál es la verdadera bendición? ¿Qué es la bendición? ¿Quién nos parece que está más bendecido hoy en día? Mirad, imaginar dos personas. Vamos a compararlas. ¿Vamos? Una persona está excluida socialmente. No sé si sabéis lo que os quiero decir. Cuando lo vemos por la calle, nos cambiamos de acera. Cuando nos habla, le ponemos mala cara, no queremos hablar. No queremos que nos vean con esa persona. En cambio, tenemos otra persona que tiene muchos amigos, muchas amistades. La primera persona es una persona a quien todo el mundo que ve la considera mala, la considera pecadora, diríamos, ¿no? En términos bíblicos. El otro es una persona que tiene muchos seguidores. Tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Virreal. ¿Algo más? ¿Me dejo? ¿Qué tiene que tener jóvenes? TikTok. ¿Y qué más? WhatsApp. Y en todas esas tiene un montón de seguidores. Esa persona primera que os estoy hablando es una persona dependiente. Es una persona que depende de lo que los demás le ayuden o no para vivir. En cambio, el otro es alguien poderoso, alguien que decide su propia vida, que hace lo que quiere. Una persona es pobre, la otra es rica. Esta persona que os digo tiene además que huir, porque la están persiguiendo. En cambio, el otro o la otra vive con total seguridad, sin preocuparse de nada. Uno de ellos es inmigrante, el otro es del lugar. Es más, esa persona que os digo que pasa tantas dificultades, tiene problemas en su familia y ve cómo su hijo muere. En cambio, el otro le va fenomenal. El otro, su familia es abundante, se llevan bien, no hay discusiones, todo sin ningún problema. ¿Cuál de las dos personas diríais que es una persona bendecida? ¿Cuál diríais? ¿Eh? El inmigrante, el que tiene todos esos problemas. Bueno, tú te estás adelantando. Mauricio me está viendo venir. Pero en realidad al que vemos bendecido, nuestra sociedad ve bendecido, es al otro, ¿verdad? Mirad, la RAE define la palabra bendecir o bendición. Dice, bendecir es colmar de bienes a alguien o hacer que prospere. Eso es lo que significa bendecir en la definición. Pero no me he conformado con esto. Claro, hoy en día puedes mirar por Google. Entonces puse en Google alguna de estas frases que a veces es interesante poner. Y puse, ¿qué tengo que hacer para que me vaya bien en la vida? Le pregunté a Google. Como lo sabe casi todo, pues digo, voy a preguntarle y sí, efectivamente, me salieron un montón de entradas, de opciones que mirar. Una de ellas, por curiosidad, la estuve mirando un poquito, ¿no? Y decía, era una revista de estas para mujeres, pero bueno, es igual, la leí yo también. Dice, hay 5 reglas que debes cumplir para que te vaya bien en la vida. No, ahora no tenemos el tiempo de entrar en el detalle de todo lo que decía, ¿no? Pero os voy a citar al menos el encabezado de cada una de estas reglas. Dice, la primera de ellas será, mira, los problemas de los demás no son los tuyos. Decide lo que te afecta y lo que no. Eso es lo que decía la primera regla para que te vaya bien en la vida. La segunda regla te decía, recuerda que debes disfrutar. Venga, vamos a salir ahí, os quedáis ahí en la entrada.
Y los demás retrocedemos, a ver si nos encontramos. Os decía que encontré una revista que daba 5 consejos para que nos vaya bien en la vida. El primer consejo de estos era: los problemas de los demás no son los tuyos. Decide lo que crees que debe de afectarte y lo que no. Consejo. Otro consejo era: recuerda que debes disfrutar. El tercer consejo, este no acabé de entender, pero os lo digo, dice: haz que lo complicado sea fácil. Como consejo está bien, pero no sabemos lo que quiere decir exactamente, o no sabemos cómo se hace, ¿no? Porque las cosas complicadas es porque son complicadas, pero bueno, es igual. Cuarto consejo: rodéate de personas que admires, personas a las que quieres imitar. Y el quinto consejo era: toma las acciones necesarias para conseguir ganancias. Se refería al dinero. No sé qué os parecerán estos 5 puntos, ¿no? Estas 5 reglas que decía el artículo para que todo te vaya bien en la vida. Pero yo os hago mi resumen particular. Mira, huye de los problemas, olvídate de ellos, disfruta de la vida y, si está en tu mano, consigue todo el dinero que puedas, sin preocuparte tampoco mucho de la forma en que lo consigas. Da igual, tú consigue el dinero y con eso te va a ir bien. Esto es lo que enseña nuestra sociedad hoy en día, ¿no? ¿Quieres un coche? Sí, pero no tengo dinero. Da igual, porque el banco no sé qué, te da un crédito, lo pagas a cuotas. No te tienes que preocupar si comprarse un coche hoy en día no vale nada. ¿No habéis visto los anuncios? Con no sé cuántos euros al día, al mes, tienes un coche. Claro, no te dicen, lo sale ahí en la letrita pequeña que nadie lee, que hay que pagar una letra al principio de 15.000 y otra al final de 30.000. Eso no te lo dicen. Pero tú quieres un coche, tú consigue el coche, tú, lo que sea. ¿Sabéis? Quizás esto nos puede parecer algo muy moderno, ¿verdad? Pero ¿sabéis una cosa? No es para nada moderno. En el año 1981, un cantante que en mi casa se escuchaba mucho porque a mis padres les gustaba, se llama Joan Manuel Serrat. No sé si lo habéis escuchado, canta en catalán. Publicó una canción en 1981 que se titulaba Hoy puede ser un gran día. ¿La habéis escuchado? ¿Alguien la ha escuchado? Tú la has escuchado, ¿verdad, Miguel? Esta canción dice lo siguiente, entre otras cosas: saca a paseo tus instintos y ventílalos al sol y no dosifiques los placeres. Si puedes, derróchalos. O sea, todo lo que esté en tu mano hacer hoy, hazlo. Dice que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. Todo lo que hay alrededor tuyo lo han puesto para ti, dice la letra de la canción. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Esto es lo que decía Joan Manuel Serrat en el año 81. ¿Sabéis? Tampoco Joan Manuel Serrat lo inventó él, ¿eh? No os penséis que lo inventó él. En el siglo I antes de Cristo hay un poeta que se llamó Quinto Horacio Flaco. El tercer nombre nos gusta, ¿verdad? Flaco. Este hombre escribió una expresión que se usa incluso hoy en día. Este hombre dijo: carpe diem. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Vive el día, vive el momento, disfruta del momento. Oye, ¿y mañana? Disfruta del momento, olvídate de mañana. Mañana ya veremos. Tú vive y disfruta el momento. Eso es ser bendecido por el mundo. ¿Sabéis una cosa? Tampoco este hombre inventó el concepto. Ya venía de antes. Y lo encontramos en la Escritura. El apóstol Pablo escribe: si los muertos no resucitan, ¿sabéis lo que sigue? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si los muertos no resucitan, si mañana vamos a morir, pues oye, disfrutemos hoy de todo. ¿Que te endeudas? Ya vendrá otro detrás a pagarlo. No te preocupes. Come, bebe, disfruta al máximo. Aún Pablo
no lo inventó él tampoco, porque lo que Pablo está citando es un texto de Isaías, siglo 8 antes de Cristo, o 7, da igual. Dice el Señor de los ejércitos: llamo en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. El Señor estaba llamando a su pueblo al arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo el Señor. Les llama a arrepentirse, a reconocer sus pecados, a reconocer lo que han hecho mal. Esto es lo que dice el Señor. Pero el versículo sigue, dice: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto es lo que dice el mundo. El otro día estábamos con Luisa y con Marisela Lili, estuvimos repartiendo algunos tratados, ¿no? Y Luisa como me ve que me cuesta un poco el tema, me iba dando ánimo, Luisa. Y me decía: nosotros tenemos que sembrar y el Señor sabe el que va a creer. Y muchos hay que cuando les hablas, te dicen: mira, a mí no me cuentes milongas, yo cuando sea viejo ya me veré si me preocupo del tema, ¿no? Pero de momento voy a disfrutar a tope de la vida. Voy a hacer lo que se me venga en gana. No parece que hemos cambiado mucho, ¿no? En los 28 últimos siglos, desde que Isaías escribió esto, hasta hoy, no parece que hayamos cambiado gran cosa el ser humano, ¿no? Así es que estamos igual que hace tantos años que el Señor estaba llamando a su pueblo al arrepentimiento y no se volvían a Él. ¿Y qué diremos de las riquezas? ¿Qué diremos? Mira, esto que hemos hecho de pasar la ofrenda es una tontería, porque lo que tenéis que hacer es gastarlo en vosotros mismos. Tú te lo mereces. Tú te lo mereces, ¿no? Señoras, hermanas, ¿cómo es ese cosmético? No sé qué marca es, pero hay una que dice: tú lo vales. Cómprate la crema, la máscara, porque tú lo vales. Y varones, el coche, ¿no? Y la colonia, busco a Jax, ¿os acordáis? Eso es lo que nos merecemos, una tía bien buenorra, ¿no? Eso es lo que nos dice. ¿Y cómo se consigue? Pues con pasta. Eso es lo que el mundo nos vende. En cambio, la enseñanza bíblica para las riquezas es muy diferente. Dice: la riqueza que tú tienes, porque por más que tenemos problemas de dinero, el que más, el que menos, nos podemos considerar ricos. Algunos de vosotros venís de lugares donde hay bastante menos que aquí, ¿verdad? Y a veces explicáis cosas. También aquí en otras épocas hubo muchas dificultades, pero hoy en día todos, el que más, el que menos, tenemos un plato en la mesa o dos, y comemos 3 veces al día o más, y tenemos un techo y algo para abrigarnos, ¿verdad? Nos podemos considerar ricos. Dice el Señor que las riquezas que el Señor nos da deben servir para ayudar a otros. Dice en 2 de Corintios: para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Está hablando a los corintios y refiriéndose a la ofrenda. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Esto es lo que nos enseña sobre el dinero, la palabra. También en Hechos 2:45 encontramos lo que hacía la iglesia primitiva. Dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero es más, los bienes, la abundancia de lo que tenemos, debe servir para honrar al Señor. Dice el proverbio muy conocido: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Porque sabéis una cosa: los bienes, por más abundantes que sean, no nos van a servir para ganar la salvación. Nadie va a comprar la entrada al cielo. Estos días, algunos de los regalos invitamos a alguien a ir a ver un espectáculo, ¿no? Es un regalo de los que hacemos.
Y algunos piensan, en el cielo compraremos la entrada, ¿no? Y el que tenga mucho dinero, pues ese no tendrá problemas para entrar al cielo. Pero dice un salmo, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Ninguno vamos a poder comprar ni nuestra salvación ni la de nadie de nuestro alrededor. La riqueza, hermanos queridos, es vanidad. El hombre más rico del que nos habla la Biblia, eso es lo que nos dice. Dije en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Eclesiastés capítulo 2. Podéis leer todo el capítulo. Habla de todo lo que tuvo, de la grandísima, de todo el dinero que llegó a acumular este hombre. Pero dice, esto también era vanidad. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Vanidad, como un humo que cuando sopla el viento se dispersa. Y había humo y han pasado 3 segundos y ya no hay nada. Esos son las riquezas, según la palabra. No sé si os habéis dado cuenta, cuando al principio os ponía las características para comparar a 2 personas. La persona, digamos, la más desfavorecida, de la que yo os estaba hablando, ¿sabéis quién era? ¿Alguien lo ha descubierto? La clave estaba al final, para descubrirlo. Vio morir a su hijo. Os estaba hablando de María. Os estaba hablando de la Virgen María. Ella tenía todas esas características que os he dicho. Si os parece, las vemos. Dice, vamos a poner un versículo aquí, Raquel, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 28. Porque es importante que veamos que la bendición de Dios no depende de todas estas circunstancias externas de las que os he estado hablando, sino que depende de otra cosa. Fijaros lo que le dice el ángel a María. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Eso es lo que se le dijo a María. Bendita tú entre las mujeres. Pero pensar una cosa, vamos a pararnos a pensar por un momento. ¿Sabéis lo que sigue? Luego leeremos un poquito más en el texto. Pero ¿sabéis lo que sigue? El ángel le anuncia a María que va a dar a luz un hijo. Y que ese hijo era el Salvador del mundo. Pero ¿qué supuso para María aceptar el encargo del ángel? En esta semana escuchaba algunas noticias. Los pesebres tradicionales ya no interesan. Entonces hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Y se han escuchado y visto muchas barbaridades que yo no voy a citar aquí ahora, pero un articulista dice que había escrito un artículo en que decía que cuando el ángel se presenta a María y le dice esto, María le dice, oye, mira, no me interesa el tema, búscate a otra. Y entonces, pues el articulista especula, ¿no? Sobre qué hubiese pasado, no hubiese habido Navidad, ¿no? Bueno, no tiene mayor importancia, pero ¿qué supuso para María aceptar el encargo del ángel? Lo primero que os he dicho, fue una persona excluida socialmente. Fue una persona a la que, a partir del momento en que se supo que estaba embarazada, los demás miraban mal. Yo me imagino hoy en día que una madre sea soltera no tiene la repercusión social que tenía en aquella época. Pero en aquella época sí que era algo muy importante. Y me imagino María, una chiquita muy joven, quizás de la edad de mi hija, de 14, 15, 20 años, no sabemos. Y sus amigas dejaron de hablarle. Los varones con los que se encontraba
La miraban por encima del hombro e incluso hablaban entre ellos que tendrían que apedrearla. Eso fue lo que ella sufrió. ¿Sabéis qué hizo? Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Se fue lejos, se alejó, quizás buscando el consuelo de su prima Elizabeth, la única que en aquellas circunstancias podía entenderla. También en Lucas capítulo 2, versículo 7, nos da una muestra más de cómo fue excluida socialmente. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Sabéis por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Os imagináis? Una mujer embarazada de 9 meses que se ve que va a dar a luz de un momento a otro y nadie quiso recibirla en su casa. Nadie quiso ayudarle. ¿Os dais cuenta de la exclusión social que tuvo que sufrir María? Era considerada mala por los demás. Todo el mundo dio por hecho que había cometido fornicación, que se había acostado con José cuando estaban desposados pero no casados. Y lo dio por hecho. Otro día hablaremos de José, porque José aceptó llevar con ella esta carga. Y cuando el ángel le habla, él acepta el encargo también del ángel y asume como propia. Pero ¿sabéis? Incluso 30 años después de este día, el rumor y el descrédito de la familia seguían ahí, seguía vigente. Mirad lo que le dijeron a Jesús. Jesús está hablando con los fariseos y les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Están haciendo referencia a esto. Les faltó decir como tú, pero ya se entiende, ¿eh? No hizo falta ni que lo dijeran. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Esto fue más de 30 años después. Todavía se hablaba de esto. María se hizo dependiente. Cuando el ángel le anuncia esto, ella, en ese mismo momento en que queda embarazada, está dependiendo totalmente de José. Porque José podría haber decidido denunciarla y la hubiesen apedreado. Es decir, a partir de ese mismo momento que María acepta el encargo del ángel, ella está poniendo en riesgo su propia vida. Dice Mateo 1:19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, pero lo podría haber hecho, quiso dejarla secretamente. Y entonces es que el ángel le habla y otro día hablaremos de José. Pero María se puso en total dependencia de José en el momento que aceptó el encargo del ángel. José y María fueron pobres. No sé si os dais cuenta que vamos desgranando todos los puntos que hemos visto al principio. Eran pobres, dice, cuando se cumplieron, en Lucas 2, del 22 al 24, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Este último versículo es el importante. Este versículo es el que nos está diciendo que José y María eran pobres, porque sabéis, Levítico 12:8 nos dice el sacrificio que había que hacer. Y no eran 2 tórtolas o 2 palominos, no, dice y si era un cordero, el sacrificio que se debía de ofrecer era un cordero. Dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella, se refiere a la mujer después de haber dado a luz, y será limpia.
Así es que vemos que eran pobres. No tuvieron ni siquiera para comprar el cordero y celebrar juntos el nacimiento de su hijo y ofrecer ese sacrificio. Además de todo esto, cuando nace Jesús, lo hemos leído al principio, ¿no? La historia de los sabios que vienen de Oriente. Ellos tienen que huir. Dice que Herodes quería matar a Jesús. Así es que, como no podían defenderlo de Herodes, ¿qué tuvieron que hacer? Huir. Tuvieron que huir. Entonces dice que después que se van los sabios que habían ido a adorar a Jesús, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Tuvieron que huir y se convirtieron en inmigrantes o en emigrantes, no sé, las dos cosas. Dice: despertando él, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Yo no sé si José encontró trabajo en Egipto o si vivieron de los regalos que los sabios les habían llevado, justo en el momento preciso, ¿no? Cómo el Señor proveyó para ellos, ¿no? A ver que vea cómo vamos de tiempo. Pero el caso es que se convirtieron en inmigrantes con la fragilidad que da todo eso. Muchos de los que estáis aquí sois inmigrantes y no sé si recordáis el primer día cuando llegasteis, cómo os sentisteis. Yo no he sido inmigrante como vosotros, pero sí que estudié en el extranjero de joven. Y recuerdo el primer día que llegas al lugar y todo es distinto. Todo es distinto. Los carteles son de otra manera. En mi caso, además, eran en otro idioma. En vuestro caso, seguramente eran el mismo idioma. Pero cuestan de entender las cosas. Los olores son distintos. No sé si recordáis esto, ¿no? Las costumbres son distintas. Vosotros venís de países, la mayoría de vosotros, donde el contacto con los demás es muy superior al de aquí. Y quizás llegasteis al aeropuerto o a alguna estación llenita de gente y todos pasando por vuestro lado, corriendo sin ni miraros. ¿Y cómo se siente uno frágil, verdad? ¿Cómo se debieron sentir José y María en Egipto? Una cultura diferente, sin trabajo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No podemos volver porque si volvemos matarán al niño. Os decía que la clave para descubrir que os hablaba de María era que ella vio morir a su propio hijo. El peor castigo que los romanos supieron inventar era la cruz. Era cruel, era una muerte lenta, desagradable. Era una muerte con vergüenza. Hoy en día, fijaros cuál era la vergüenza que hoy en día, cuando vemos una película, vemos a Jesús tapado, ¿verdad? Con unos calzoncillos o alguna ropa. Se está acoplando un poco, Roy. No sé qué. Gracias. Pero la muerte en la cruz era para avergonzar al que moría. Así es que los crucificaban desnudos, para que todo el mundo pasase y los viese. Era un escarnio público. Y ahora imaginaros a María viendo a su hijo, sabiendo que era el Hijo de Dios y verlo así. Además, fue advertido de esto desde que Jesús nació. Cuando llevan a Jesús al templo, había allí un hombre y este hombre les profetiza y le dice a ella: una espada traspasará tu misma alma. Vas a sufrir por ello. Vas a sufrir por tener este hijo. Y Jesús, cuando muere en la cruz, sus discípulos se fueron, la mayoría de ellos. Pero ¿sabéis quién estaba allí? ¿Quién le vio?
¿Quién le miraba? Su madre. Su madre. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Y después de esto Jesús muere. Cumple con su deber como hijo de cuidar de su madre. Pero ¿os imagináis María viendo allí a su hijo? Creo que está claro que ninguno entendemos que todo esto que tuvo que pasar María fuese algo bueno. Cuando decimos a alguien, Dios te bendiga, no le estamos deseando que le pase todo esto, ¿verdad que no? Espero que no, ¿no? No lo pensamos, ¿verdad? Pero todo esto es lo que supuso para María obedecer a aquel ángel. Lo de la Navidad es un poco cursi a veces, ¿no? Se nos antoja muy bonito un niño puesto ahí en el pesebre, ¿no? En nuestras casas. Pero, ¿qué madre? Las que sois madres, los que somos padres nos cuesta un poco más. Pero las que sois madres, ¿os acordáis del día que nació vuestro hijo, vuestra hija? ¿Salió de dentro vuestro? ¿Y cómo estaba? ¿Cómo estaba? Estaba todo pringoso, ¿verdad? Lleno de sangre. Lo limpiaron un poco las personas que están ahí ayudando. Yo es lo que recuerdo de cuando nacieron mis hijos, también estaba allí presente, ¿no? Y entonces imaginaros que a ese niño tan frágil y todo, ¿cuál de vosotras le gustaría, en vez de estar en una sala de partos o en un quirófano o en un hospital que está todo bien limpio, todo bien desinfectado, ¿quién le gustaría pasar por eso en la cuadra, que han apartado un poco a las vacas ahí al lado, que huele a eso que vosotros ya sabéis y que hacen las vacas? Exacto, a estiércol, las vacas y los cerdos y los animales. Y entonces cogemos a ese niño que acaba de nacer y lo vamos a poner donde comen los patos. ¿Sabéis? Eso que tienen esa forma. Donde comen los animales. Apartamos un poco la suciedad que haya y ponemos ahí al niño. ¿Quién de vosotras quiere eso para su hijo? Pero entonces, hermanos, ¿dónde está la bendición? ¿Podemos poner el versículo del principio? Lucas 1:28. Bendita tú entre las mujeres. ¿Dónde está la bendición? Si María tuvo que pasar por todo eso, ¿dónde está la bendición de la Navidad? ¿Qué es la bendición de la Navidad? El ángel sigue hablando cuando ella le pregunta. El ángel sigue hablando. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta es la bendición. Esto es la bendición. Y con esto podemos pasar por todo lo que tuvo que pasar María. Hallar gracia, dice. El ángel le dice que no debe de tener temor porque ha hallado gracia delante de Dios. Y esto es mucho más importante que todo el bienestar que el mundo puede ofrecernos. La tradición católica nos dice que la Virgen María fue concebida ella misma sin pecado. Pero sabemos que esto no es lo que enseña la palabra. Y María, aunque era una persona ejemplar, no podemos negar esto, fue una persona ejemplar, pero ella misma necesitó la gracia de Dios. Ella misma necesitó el perdón también de sus pecados. Necesitó la gracia de Dios. Y lo importante es que ella consideró que la gracia de Dios era suficiente
para sobrellevar cualquier situación que tuvo que sobrellevar. La gracia de Dios era suficiente para poder obedecer al Señor. Y lo segundo que podemos ver en María es que le dijo que tendría un hijo que salvaría al mundo. ¿Sabéis lo que significa, no? Jesús, Salvador, el que rescata. María cumplió el propósito de Dios en su vida. Jesús, el Rey anunciado, para gobernar por la eternidad. No sé, nos han quitado el versículo, pero fijaros que los versículo 33 nos dice que su reinado no tendrá fin. María sabía que en esta vida tendría sufrimiento. María sabía incluso que su propio hijo iba a morir. Todo eso ella lo sabía. Pero sabía que había algo más allá, que había un propósito detrás de todo eso, que la bendición era para después, que era para el más allá, que era para todos. Porque si María no hubiese aceptado el encargo del ángel, ¿qué sería de nosotros ahora? Si Jesús no hubiese venido al mundo. Así que el propósito de Dios se cumple a través de la obediencia de María. Y nosotros podemos disfrutar hoy en día de la misma bendición. Y podemos decir que somos bendecidos a pesar de que no tengamos mucho, que seamos pobres, a pesar de que hoy seamos poquitos aquí, que no tengamos muchos seguidores, a pesar de que nos miren mal, a pesar incluso de que nuestros hijos nos hagan sufrir. Incluso algunos vean sus hijos morir. Pero se puede sobrellevar esto. Si hallamos la gracia de Dios, todos nosotros, al igual que María, necesitamos la gracia de Dios para perdonarnos. Necesitamos el perdón del Señor. Y todos nosotros, como María, tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Ninguno de nosotros ya, nadie más, va a ser la madre de Jesús. Los hombres, por supuesto, no podemos serlo, por más que en nuestra sociedad hoy en día hagan cosas muy raras. Pero las mujeres nunca, ninguna tampoco podréis ser la madre de Jesús. Pero sí podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el propósito de Dios en nuestras vidas es seguirle a Él. Sabemos que seguir a Jesús, cuando Jesús llamaba a que le siguiesen, decían, toma tu cruz y sígueme. Sabemos que seguir a Jesús probablemente implicará dificultades. Probablemente implicará ser desechado por nuestros amigos, incluso por nuestras familias a veces. Pero cumplir el propósito de Dios en nuestra vida por medio de nuestra obediencia al Señor, por medio de seguir al Señor, va a traer esa bendición que es de otra manera, no como el mundo la ve, sino que es una bendición para la eternidad. Pasaremos a formar parte del reino que durará por la eternidad, del reino que será para siempre, el reino que se inauguró el día en que Jesús vino a este mundo, día que hoy recordamos. Pues hermanos, yo os deseo que el Señor os bendiga de verdad, como hemos visto, con esa bendición de verdad, esa bendición que nos permita hallar gracia delante de Dios y esa bendición que nos permita seguirle y obedecerle como Él nos pide que lo hagamos. Que el Señor os bendiga, queridos.